¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más a una de las nuevas charlas relacionadas con la fitodermatología. En este caso lo que vamos a hablar es de las alopecias, este tema que es tan importante, sobre todo para la cuestión estética, y que en muchos casos no sabemos si tenemos que definirla como una enfermedad, la alopecia, que es producto muchas veces de algunos problemas relacionados con patologías previas o en algunos casos relacionados con el estrés o por factores hereditarios. Entonces, en muchos casos está esa duda si corresponde realmente a una enfermedad o un problema estético. Bueno, creo que es de los dos, evidentemente, porque si hay bases que predisponen a la alopecia, más allá de las hereditarias, es indudable que el hecho de recurrir a tratamientos entonces implica lo que es una patología. En principio, para hablar de alopecias, siempre tenemos que tener en cuenta lo que es la definición. Porque, a ver, ¿hasta qué punto yo puedo decir estoy alopésico? En principio, vamos a definir la alopecia como un término que va a designar a la caída temporal o definitiva, ya sea general o parcial, del cabello. Ahora, vamos a cuantificarlo. ¿Cuánta es la cantidad que nos permite ya decir que estamos frente a una alopecia? Recordemos que es normal que se caiga cabello diario, pelos, incluso a nivel corporal, ¿no es cierto? No solamente lo que tenemos en el cuero cabelludo. Por lo general se desprenden entre 80 y 100 cabellos diarios. Uno dirá, upa, es un número, 100 cabellos diarios, pero recordemos, y lo vamos a ver a continuación, que las fases del crecimiento capilar, que son 3, vamos a ver que la gran mayoría del cabello se encuentra siempre en fase de crecimiento. Lógicamente, si hay una fase de crecimiento, hay un pelo que luego cae. Ese pelo que cae muchas veces está siendo renovado en ese mismo momento. Por lo tanto, entonces, no debemos asustarnos cuando el número es el normal de caída de cabello, pero sí empezamos a preocuparnos cuando el número ya es por encima de 100. Es decir, ese número ya nos está poniendo un poco el punto bisagra por el cual empezamos ya sí a preocuparnos y a hablar de alopecia. Tenemos que tener en cuenta determinados hechos históricos que han ocurrido como para también definir las causas que vamos a ir viendo después a continuación por las cuales ocurre la alopecia. Lógicamente el hombre a través de su evolución tuvo pelaje, ¿no es cierto? Y ese pelaje de algún modo le permitía tener cierto calor corporal. Se empezaron a desarrollar las glándulas, especialmente las glándulas sudoríparas, lo cual hizo que con el tiempo ese sudor empezara a disminuir el vello corporal. Justamente vamos a ver que el exceso de secreción sebácea tiene una implicancia en los casos de alopecia. Entre los hechos históricos vamos a mencionar en 1901 Baylis, que descubre el fenómeno de vasodilatación a través de una técnica que era la electroestimulación nerviosa de la piel. Pero este tema de la vasodilatación es lo que motiva que haya productos vasodilatadores que colaboran en disminuir o reducir la pérdida capilar. En el inicio justamente del siglo XX, Raymond Saboureau, que lo tenemos ahí en la foto, comprobó que los eunucos del sultán de Turquía no eran pelados. A ver, los eunucos eran sirvientes que tenían los sultanes a los cuales se los castraba para que no se entusiasmaran demasiado con las doncellas, Entonces, lógicamente, no tenía que haber ningún tema sexual en el medio, tenía que comportarse siempre bien y por eso los castraban. Pero todos los castrados, estos eunucos, tenían abundante cabellera, por lo cual ahí se vio una posibilidad de relación con la cuestión hormonal. No estuvo muy definida esa relación, pero fue una observación que creo que fue muy importante. Ahora bien, el término alopecia es un término que describe el propio Saboureau y deriva del griego, que significa, el término griego es alopesis y significa zorro. El zorro tiene la costumbre, cada época del año, de cambiar su pelaje. O sea, hay un momento que pierde todo su pelaje y lo renueva. Entonces, en la observación de esa pérdida de pelos que suele tener el zorro, entonces se le puso el nombre de alopecia, ¿no? Es alopequias
es el nombre griego y de ahí derivó a través de esta observación dar este nombre a la caída del cabello. De ahí también ese viejo refrán, ¿no?, que nos dice: el zorro pierde el pelo, pero no las mañas. Bien, en 1942 ahí sí ya se describe bien la cuestión hormonal y que estaba relacionado, eso lo describe Hamilton, con la testosterona. Entonces ahí vamos a ir viendo un nuevo enfoque del tratamiento de la alopecia. Se había visto el enfoque irrigatorio, que fue la observación de Baylis en 1901, y ahora ya en 1942 tenemos el enfoque hormonal. Veamos entonces, en principio, antes de entrar en los tratamientos, cómo está constituido el folículo piloso. Esta es una figura que seguramente la habrán visto más de una vez. El folículo piloso, el pelo fundamentalmente, está dentro de un canal, por así decirlo, que lo va a contener, ¿no es cierto? Ese canal es el folículo que le va a permitir al pelo luego emerger a través de la superficie y mantener una rectitud, como para que no sea que ni bien salga se caiga, ¿no es cierto? O sea, mantiene una erección o piloerección. Abajo, si vemos en la figura, vamos a tener una papila. Esa papila está constituida generalmente por células que son fibroblastos. Toda esa bolsita que está en la parte inferior constituye el bulbo. Es ahí un poco la generación o la matriz de la formación del cabello. Esta parte va a ser muy importante, y lo que está justamente debajo, que es debajo de esa papila dérmica, va a estar transcurriendo la irrigación. Por lo tanto, lo que es la llegada de sangre a través de la papila y la consecuente llegada de nutrientes al resto del folículo va a permitir la mitosis, va a permitir que el pelo empiece a crecer, empiece a emerger, empiece a formarse y salir a través de ese canalículo hacia la superficie. Tenemos al lado del folículo lo que es un musculito conocido como músculo erector. Este músculo erector es fundamental para que el pelo justamente crezca erecto. Sin este músculo es como que el pelo después caería muy rápidamente, o no mantendría esa erección que debe tener cada vez que emerge, ¿no es cierto? Pero al lado tenemos las llamadas glándulas sebáceas. Esas glándulas sebáceas cumplen una función muy importante, que es la de producir sebo. El sebo es grasa. Entonces, ¿qué es lo que va a aportar la grasa? En la medida que se hace correctamente, en la proporción adecuada, va a hidratar. El sebo está constituido justamente por agua en su interior, y eso va a facilitar entonces la correcta hidratación. El problema es cuando hay un exceso de secreción sebácea. La piel se pone lustrosa, tenemos la llamada seborrea, y de ese modo entonces empiezan a taponarse los folículos, empieza en la zona donde tiene que emerger el pelo a taponarse de grasa, y eso contribuye a que no salga, no emerja finalmente el pelo, y condiciona la rápida caída también. Por lo pronto, entonces vamos a tener en cuenta que las situaciones de exceso de producción de las glándulas sebáceas va a ir en detrimento de la vitalidad y del crecimiento capilar. Por último, en la zona del bulbo, ahí también va a estar los melanocitos, que son los responsables de la coloración del cabello. Esos melanocitos, lógicamente, mientras vamos cumpliendo más años, cada vez van a disminuir, y por eso el pelo no va a tener la pigmentación necesaria y comienza, lógicamente, a quedarse cano. El ciclo capilar comprende 3 periodos bien definidos. Un periodo es la fase anágena. La fase anágena es la fase de crecimiento. Por suerte, el 84% de nuestro cabello está en fase anágena, en la medida que estamos vitales, que todavía estamos hormonalmente bien, por así decirlo, porque de pronto ya cuando entramos en la senectud, estas proporciones ya no las vamos a tener, ¿no? Mientras haya vitalidad, la fase anágena es la que predomina en nuestro cuero cabelludo. Hay otra fase que es la catágena. Esta fase catágena es una fase de transición en la cual, si vemos en el dibujito, ahí abajo, me interesa que vean esta parte que les estoy mostrando. Acá empieza el cabello, que es esto marrón, a desprenderse de la papila.
empieza, no está desprendido totalmente, es una etapa de transición, como diciendo, bueno, el pelo ya está creciendo, me las arreglo solito para ya empezar a valerme por mi cuenta. Atención, esta fase catágena dura unas 2 o 3 semanas. Fíjense que la anágena es mucho más prolongada, la catágena es mucho más corta, 2 a 3 semanas, y es solamente el 1% de nuestro cabello el que está en esta fase que es prácticamente de transición. Luego viene la fase telógena, que es la de caída. Es una fase donde no hay prácticamente ya más mitosis, no hay nueva generación de pelo, y el pelo, como vemos en la figura, se desprende de la papila, y de este modo entonces ese desprendimiento hace que el pelo luego empiece a caer. No tiene más nutrientes, no tiene más nada que lo sustente, y de ese modo entonces empieza a caer. Lo bueno es que luego va a venir una nueva fase anágena, en la medida que estemos en vitalidad, en energía corporal todavía, ¿no es cierto? Entonces, estos son los 3 ciclos. Lógicamente, los productos para el mejoramiento capilar van a tratar de trabajar, por un lado, estimulando la fase anágena, y por el otro, tratando de frenar la fase telógena. Recuerden que en la fase anágena está el proceso de queratinización, es decir, la queratina le va a generar una suerte de revestimiento al pelo que, junto al sebo que lo hidrata, le va a dar una función de protección, como para que cuando emerja esté realmente protegido de las condiciones de la intemperie. Vamos a clasificar las alopecias. Tenemos 2 tipos. Un grupo es el que vamos a poder tratar básicamente, que son las no cicatrizales. Las cicatrizales ya responden a enfermedades bien definidas, son de muy difícil resolución, y por lo tanto de pronto va a haber que trabajar sobre la enfermedad de base para poder contrarrestar el tema de la alopecia. Por lo tanto, entonces nos vamos a centrar básicamente a nivel médico y farmacéutico en lo que son las no cicatrizales. Por ejemplo, vamos a terminar de definir las cicatrizales, que son pemfigoide ampolloso, líquen plano, lupus eritematoso, tinias, quemaduras. Especialmente las quemaduras terminan destruyendo lo que es el bulbo capilar, no va a haber mitosis, no va a haber posibilidad prácticamente de restituir nuevo cabello. Por lo tanto, son, como siempre les digo, de muy difícil resolución. Entonces, bueno, vamos a las no cicatrizales. Ahí tenemos las androgénicas, que son las hormonales. ¿Y qué hormonal? ¿Qué hormona es la que está trabajando en función de la caída del pelo? Los andrógenos, la testosterona. Y atención, que esto se ve en la mujer también, porque recordemos, el ser humano tenemos, como dicen los chinos, parte yin y parte yang. Yang sería hombre, yin mujer, ¿no es cierto? Entonces, tenemos testosterona a los hombres y un poquito de estrógenos, y la mujer al revés, mucho estrógeno y poquita testosterona. En el caso de la mujer puede haber alteraciones de hipersecreción de testosterona, de la poquita que tiene hay hipersecreción, y por eso entonces también puede condicionar la caída del cabello. Bueno, las androgénicas vamos a ver que son las más importantes, las más frecuentes. Luego tenemos las areatas o alopecias areatas, las vamos a ver en más detalle a continuación, que tienen que ver con, en muchos casos, mecanismos autoinmunes. Luego tenemos las congénitas, a veces que uno ya nace con estos problemas, están relacionados con hipotricosis, con atriquias, es decir, no hay desarrollo o muy escaso del folículo piloso, y por eso entonces viene ya desde casi el nacimiento. Hay las llamadas tóxico-medicamentosas, donde hay medicamentos como la quimioterapia que pueden alterar el crecimiento y alterar el folículo, pero por suerte una vez que cesa la quimio, el cabello se va a poder volver a recuperar. Pero hay intoxicaciones, sobre todo suelos, donde crecen plantas que estamos cultivando. De pronto hemos comido lechuga de nuestra quinta, pero el suelo que lo contiene tiene altos niveles de talio, altos niveles de selenio. Fíjense lo curioso, lo paradójico, ¿no? El selenio es bueno para la detención de la caída del pelo, pero en muy poquita cantidad. Cuando hay exceso de selenio termina siendo todo el efecto contrario. Bueno, situaciones de estrés que muchas veces están relacionados con los casos de las areatas también, causas endocrinas, el hipotiroidismo, el Hashimoto, en muchos casos también conduce a caída del cabello,
causas traumáticas o microtraumas, golpes continuos en la cabeza, eso también puede generar problemas. Déficit nutricional, lo vamos a ver generalmente en poblaciones a veces africanas, que tienen poco cabello, se les cae porque no tienen prácticamente nutrientes, y los llamados efluvios telógenos, que son de pronto como un rash que aparece de pronto de pérdida de cabello, que luego puede o no recuperarse. Pero todo eso lo vamos a ver un poquito a continuación. En cuanto a la causa androgénica, que es la más importante, la que más número de pacientes van a correr a la consulta, el 89%, casi el 90%, corresponde a hombres y lógicamente el resto van a ser mujeres. Hay mecanismos hormonales desde ya, porque está involucrada la testosterona, pero también puede haber un mecanismo o antecedente genético, porque hay genes que pueden disparar el proceso. Se han individualizado algunos genes que están en relación con ello. Lo que hay es un exceso de dihidrotestosterona, que viene a ser un poco la llamada testosterona fuerte. Tenemos la testosterona común, pero a través de la enzima 5-alfa-reductasa, la testosterona común se transforma en dihidrotestosterona. Y esa dihidrotestosterona es muchas veces responsable de la alteración inflamatoria del bulbo capilar y la consecuente caída del cabello. A su vez, ese exceso de dihidrotestosterona activa las glándulas sebáceas, hay mucho sebo y por eso entonces mucho sebo tapona el punto de emergencia o polo de emergencia y se cae también el pelo. Recordemos que este mecanismo de la dihidrotestosterona es el mismo mecanismo de la hiperplasia benigna de próstata. De ahí que vamos a entender por qué un producto que se da para la próstata, como el finasteride, termina siendo un producto también para el tratamiento de las alopecias. Las alopecias las podemos dividir en 7 grados, especialmente las androgénicas, ¿no? Estos 7 estadios hace de que uno pueda tener un panorama de qué estadio puedo tratar o cuál no. Por ejemplo, un estadio ya 5A, 6 o 7 son de muy difícil resolución, a pesar de que son androgénicas, que conozco la causa hormonal, que puedo trabajar sobre la causa hormonal, pero son de difícil resolución. Por lo general vamos a poder trabajar más cómodamente en los estadios 1 a 4 o 1 a 5, hasta ahí más o menos vamos a poder tener dentro de todo buenos resultados. La androgénica, dijimos, está relacionado con la 5-alfa-reductasa, que es lo que activa la testosterona, dihidrotestosterona, eso activa la glándula sebácea, y luego entonces esa glándula sebácea hay una activación de una enzima que es la 3-hidroxidihidrogenasa que termina dando el 3-beta-androstenediol. Todo este ciclo, ese 3-beta-androstenediol también contribuye a la caída del pelo. La testosterona también tiene otra vía, que es la de la 17-beta-hidroxideshidrogenasa y nos puede dar a través de esa vía androstenediona. De modo tal que entonces el mecanismo androgénico es un mecanismo por el cual se va a trabajar en el combate de las alopecias. Volviendo a ese mismo esquema, vamos a ver que hay varios productos. Acá tenemos, por ejemplo, productos naturales que pueden actuar inhibiendo la 5-alfa-reductasa. Tenemos algunos otros productos que pueden trabajar sobre la dihidrotestosterona, otros como la indometacina puede trabajar sobre la 3-hidroxidihidrogenasa, pero atención, esta indometacina no se usa demasiado, se conoce que actúa a ese nivel, pero como tiene varios efectos adversos, sobre todo a nivel de irritación gástrica extrema, por eso prácticamente no hay productos, o los que había era IM75 por vía de supositorio, para evitar la vía gástrica. Es decir, los esquemas de tratamiento van a estar direccionados hacia la inhibición de la 5-alfa-reductasa. Vean que ahí tenemos productos naturales, pero también tenemos el finasteride o la progesterona que también actúa a ese nivel. Bien, ¿qué pasa cuando hay entonces mucha dihidrotestosterona? Bueno, ya dijimos, hay un exceso de secreción de sebo, de lípidos, eso va a terminar hipertrofiando la glándula sebácea, aparece la seborrea, el ciclo capilar se hace ya más corto, no hay tanta fase anágena, empieza a haber más de las otras fases y por ende entonces todo esto empieza a alterar un poco el folículo se hace chiquito y al hacerse chiquito ya prácticamente no hay un buen desarrollo del cabello. La alopecia areata
Esta es una alopecia que no es muy frecuente, solamente el 2% de la población la padece, está muy relacionada a problemas relacionados con enfermedades autoinmunes. Atención, cuando hay tiroiditis de Hashimoto, lupus, artritis reumatoidea, bueno, esclerosis múltiple, psoriasis, muchos de los procesos autoinmunes pueden derivar como una complicación con la alopecia areata. Va a dar, como dice la palabra, áreas específicas de cabello donde se ve la falta total de pelo. Atención, acá hay un mecanismo, lógicamente, al haber un tema inmunitario va a haber alteración de células que participan en la inmunidad, especialmente los linfocitos T, CD8, va a haber alteración en los mastocitos, en las células dendríticas, que son todos elementos que forman parte de los procesos justamente inmunológicos. Solo cae el pelo pigmentado, no el canoso. Ya cuando el pelo está canoso, ya no hay melanogénesis, los procesos autoinmunes ahí no están atacando tanto a ese folículo. Los procesos autoinmunes, generalmente esos anticuerpos, atacan a los folículos que todavía hay melanocitos que están pigmentando. Bien, acá tenemos un poquito las fotos para que vean entonces cómo es la alopecia areata. Son áreas específicas de cabello donde vemos el problema. La alopecia areata puede tener un comportamiento caprichoso. Puede haber de pronto que se cae y de pronto vuelve a aparecer casi sin tratamiento. Fíjense que, por ejemplo, el 50% de los casos puede solucionar espontáneamente, pero en la medida que haya muchas áreas involucradas, puede llegar a haber caída total del cabello. Y en esos casos la recuperación puede ser nula. Puede ser muy difícil como tratar una cicatrizal, como tratar una quemadura prácticamente. Entonces, atención, no hay que minimizar el tema de las areatas porque si bien puede recuperarse el pelo, pero si hay muchos focos de áreas afectados, puede hacer caer totalmente el cabello. El efluvio telógeno es una de las alopecias más frecuentes, después de la hormonal sería el efluvio telógeno. Está muy relacionado a temas muy puntuales, por ejemplo el estrés. El estrés está muy vinculado a estas situaciones, pero también las podemos tener en función de otros temas, por ejemplo hemorragias, por justamente la pérdida de sangre, se pierden nutrientes, las causas nutricionales suelen estar bastante involucradas, en ese caso las dietas hipocalóricas, o un posparto, porque la mujer una vez que ya ha tenido su criatura, que entonces quizás tuvo unos kilitos de más y quiere hacer un tratamiento para adelgazar, entonces ahí restringe demasiado la cuestión calórica y ahí se ve entonces como que puede haber una suerte de caída difusa del cabello. Entonces, a diferencia de la areata, acá es una situación, como vemos en la foto, así difusa. ¿Que puede recuperarse? Sí, puede recuperarse también. Puede aparecer no inmediatamente una situación, ahora a los 2 o 4 meses después del factor desencadenante, y lógicamente el factor desencadenante desencadena la fase telógena, que es justamente en la fase de caída del cabello. Atención con los rayos ultravioletas. La gente que se expone mucho a los rayos del sol, el sol puede terminar quemando los puentes disulfuro, que son puentes de aminoácidos azufrados. Por ejemplo, la cisteína. Se pierde cisteína, entonces de ahí vamos a entender que hay tratamientos en base a cisteína, a ese aminoácido, para recuperar también la posibilidad de que el bulbo capilar esté firme gracias a esos puentes disulfuro. Acá hay otras causas, por ejemplo en los niños, ¿no? Los niños tenemos llamadas tiñas. Esas tiñas son producidas por hongos. Esos hongos entonces dan áreas parecidas a las areatas, pero atención, las areatas se ven en personas que pueden ser jóvenes, pero no niños. En niños, cuando vemos esto, es el honguito. Esos honguitos, bueno, se tratan lógicamente con soluciones antimicóticas, soluciones para aplicación local, y generalmente no hay ningún problema, vuelve a aparecer el pelo sin inconvenientes.
Acá tenemos una alopecia por líquen plano. Recuerden, el líquen plano forma parte de las cicatrizales. Hay una alteración muy fuerte en los folículos, en la piel, está muy irritada la parte dérmica y estas son de difícil realmente resolución. Bien. Es importante tanto saber para el médico como para el farmacéutico que hay fármacos que pueden estar involucrados en la caída del cabello. Uno dirá, atención, pero ¿qué pasa? Enalapril, un ibuprofeno. Bueno, estamos hablando de usos muy continuados a lo largo del tiempo, porque atención, hay gente que está con su enalapril hace 10 años. Entonces ahí vemos que puede haber una afectación. Lo mismo con el abuso del ibuprofeno. Hay gente que de pronto todos los días se toma uno como si fuera una aspirina. Ni que hablar en la cuestión androgénica, atención con los andrógenos, porque estamos justamente combatiendo el exceso de testosterona, y ni que hablar de el hombre o la mujer que va al gimnasio y que lamentablemente para hacer musculación recurre a sustancias hormonales. Entonces ahí vemos muchas veces, y lo vemos mucho en mujeres, atención, las mujeres que hacen fisicoculturismo por lo general y que vemos que lamentablemente recurren a testosterona, las vemos con muy poco pelo y además vamos a verle zonas de prácticamente de acné en la zona justamente del dorso, en el pecho, justamente tiene que ver con la hipersecreción de testosterona. Bueno, es interesante tener en cuenta un poquito este listado. El selenio, ahí lo pusimos, es un oligoelemento que en alta concentración, sobre todo, uno no es que consume a través de un suplemento dietario exceso de selenio. El selenio puede estar en los suelos donde consumimos un vegetal que a lo mejor está en ese suelo con exceso de selenio y ahí entonces por el consumo del vegetal con alta concentración de selenio se puede caer el pelo. La obesidad también puede constituir un factor coadyuvante, fíjense que el fumar también, ambos aumentan hasta 6 veces la posibilidad de caída del cabello, del trabajo publicado. Así que atención con esto, no creerse que porque uno dice, pero si están comentando que los regímenes hipocalóricos, que los pocos nutrientes condicionan la caída de cabello, bueno, lo mismo, el exceso de nutrientes o falsos nutrientes o nutrientes vacíos que lo único que aportan son calorías y poca proteína, lógicamente eso lo vamos a ver con el exceso de hidratos de carbono, también puede ser una consecuencia de la caída de cabello. Bien, tratamiento convencional. Entonces, frente a una situación de alopecia, uno dice, bueno, ¿qué hago? Me voy a atender. ¿A dónde vamos? Generalmente al dermatólogo. Ya dentro de la dermatología hay una especialidad que es la tricología, que es el estudio justamente del cabello en todas sus dimensiones, no solamente a nivel capilar, sino también a nivel corporal. Por ejemplo, el tema del vello en las mujeres en la cara. Bien, entonces, los antiandrógenos. Si dijimos que hay una causa hormonal que responde al 89% de los casos, bueno, quiere decir que damos tratamientos antiandrogénicos. Entre ellos, uno de los primeros había surgido la espironolactona, que es un diurético que se suele dar incluso como ahorrador de potasio, pero que tiene una estructura hormonal que funciona como antiandrógeno. Entonces, bueno, se dio en su momento. La progesterona, lógicamente, es un poco el yin con respecto al yang, ¿no es cierto? Es un poco la contracara del andrógeno. Cimetidina, que es un antiácido, se vio que podía contrarrestar el efecto de la caída del cabello, y lógicamente el finasteride, que ya es sí un bloqueador del pasaje de la testosterona a dihidrotestosterona. Ya tenemos el finasteride o si no el dutasteride, que es un derivado. Luego tenemos los vasodilatadores, que actúan más que nada llevando mayor cantidad de irrigación y nutrientes a la papila, que ahí está la zona de la mitosis, donde se va a generar el cabello. Entonces, un mecanismo irrigatorio puede ser de utilidad. Ahí tenemos el famoso minoxidil, el metilnicotinato, que son los que se suelen dar. Y después tenemos los reforzantes, que son, bueno, por ejemplo, la biotina, es un reforzante de todo este proceso, el complejo B, el aminoácido conocido como cistina, que son los aminoácidos azufrados, también pueden condicionar o mejorar esta situación, ¿no? Tenemos la cistina, que es la más importante, puede estar también la metionina,
pero fundamentalmente la L-cistina, que es lo que más hay. Vitamina E, que tiene una estructura de tipo como hormonal, que parecería ser que puede llegar a competir un poco contra lo que es la testosterona. Bien, eso es parte del tratamiento convencional, como para que lo tengamos en cuenta. Había un viejo producto, era en base al ácido pantoténico, ¿no? Este producto era el famoso Pantén. Ese Pantén, me acuerdo, mis padres me lo daban de chico, a veces creían, como teníamos en toda la familia siempre gente de poco pelo, entonces bueno, ya de chico nos trataban con estas lociones, ¿no? Bueno, el Pantén, que es el ácido pantoténico, tiene sus trabajos, pero ya prácticamente no se usa más, ¿no? Sin embargo, quienes tienen años de farmacéuticos seguramente lo habrán tenido en sus mostradores. Bien, el minoxidil. El minoxidil va a trabajar en la parte esta vasodilatadora, fundamentalmente. Es una droga que surgió para el tratamiento de la hipertensión, fue un derivado del captopril. El captopril fue uno de los primeros de estos antihipertensivos de las nuevas familias. El captopril venía del veneno de serpientes, del Botrops. Bueno, de ahí surgió el captopril y luego el minoxidil. Bueno, fue aprobado desde 1986 para la alopecia por la FDA de Estados Unidos. Se puede trabajar el minoxidil junto a otro tratamiento, puede ser con finasteride. A veces hay gente que utiliza uno y otro de manera separada. El minoxidil se aplica al 5%, que es un poco la concentración adecuada, y en el 3% de las mujeres que lo usan puede favorecer el crecimiento de vello facial. Entonces, en la mujer estaría un poco restringido el tema de usar minoxidil por ese peligro. Está bien, una idea es el 3%, bueno, es un riesgo que se corre, ¿no es cierto? Hay que tenerlo presente. La eficacia sola del minoxidil puede llegar del 25 a 40% a los 6 meses. Entonces, como que hay que sostenerlo, hay que aguantarlo en el tiempo. El porcentaje no parece del todo satisfactorio y un detalle importante es que puede haber caída del cabello ganado una vez que uno suspende el tratamiento. Entonces, también está el hecho de mantener el tratamiento prácticamente casi de por vida. El minoxidil localmente puede dar dermatitis, puede dar prurito, como picazón, son algunas cosas que pueden aparecer. Finasteride es uno de los productos que más se usa, trabaja sobre la 5-alfa reductasa para que no haya tanta testosterona, se maneja en dosis de 1 miligramo por día, que es el tratamiento de las alopecias androgénicas, no se suele usar en las mujeres ni en los niños, especialmente en las mujeres porque, digamos, puede alterar demasiado la poca testosterona que hay, puede reducirse mucho y se perdería el equilibrio entre estrógenos y testosterona, entonces no se recomienda demasiado. Los estudios comprobaron un 83% de eficacia en que se detenga la caída del cabello y más allá de la detención de la caída, en un 66% se ha visto crecimiento de nuevo cabello. Los resultados se ven básicamente al 4.º mes de tratamiento, entonces se ven bien, buenos resultados, pero es un resultado como el minoxidil, permanece mientras uno lo está usando. O sea que cuando uno lo deja de usar, en muchos casos se ha visto que se empieza a perder el cabello ganado. Y recordemos que es un tratamiento que puede ser simultáneamente utilizado con el minoxidil. Hay unas alertas siempre de la FDA respecto a estos productos. Puede haber un incremento en el riesgo de cáncer de próstata. ¿Por qué? Porque está tocando el tema siempre hormonal. Este tema hormonal, tengamos en cuenta que no hay que tocarlo demasiado cuando hay ya cáncer de próstata diagnosticado y en los casos de antecedentes en la familia también de cáncer de próstata. Así que bueno, son alertas que ya vienen desde el 2011 de parte de la FDA. Atención con tendencias depresivas, algunas ideas de suicidio en el largo plazo. Tengámoslo presente que el paciente entonces con ya situaciones de depresión no sería el finasteride un buen producto, ¿no? Si ya hay una base depresiva. Desórdenes de la libido, esto se ve bastante frecuente, atención, pueden perdurar bastante tiempo, a veces el paciente se nota que él no tiene el mismo vigor sexual.
Riesgo de ginecomastia, eso también porque va un poco en contra de la testosterona, entonces puede haber crecimiento de mamas en el hombre, eyaculaciones alteradas, incluso eyaculaciones retrógradas hacia adentro, no sale hacia afuera el semen, encubrimiento del antígeno prostático, atención con esto, porque a veces uno tiene un paciente que ya tiene 50 años o más, entonces estamos haciendo siempre el seguimiento de la próstata, a ver cómo anda, y de pronto lo estamos viendo que tenía un PSA un poquito dudoso, y empezó a tomar finasterida y el PSA que a lo mejor estaba en 6, lo teníamos ahí medio en observación, de pronto cayó a 3. Uy, qué bueno, está mejor, pero no, lo puede estar encubriendo. O sea, no es que está en 3, sino que puede estar por encima de 6 incluso. Entonces son cosas que creo conveniente que las sepamos, que pueden ocurrir. Esteroides tópicos. A ver, se ha dado durante algún tiempo justamente el propionato de clobetasol en forma de espuma, 0,05%, el acetónido de fluocinolona. La eficacia es del 25 al 35%, es una eficacia relativamente media, pero atención, se ha visto que con esta aplicación de estos tópicos, foliculitis dolorosa, dermatitis de tipo acneiforme, que puede pasarse a la frente por la cercanía de donde se está aplicando el producto, puede haber telangiectasias como vasitos rojos que empiezan a aparecer incluso adentro del cuero cabelludo, atrofia folicular casi en el 40%, atención, que cuando hay atrofia el folículo no va a generar más mitosis y no hay más crecimiento capilar, o sea que, atención, así como puede ayudar, puede llegar también con el uso crónico a generar atrofia. Inmunoterapia tópica, bueno, este es un tratamiento que se usa desde hace bastante tiempo, ¿no? Desde 1978, pero únicamente se está dando en las alopecias areatas totales, donde por ahí los tratamientos hormonales no funcionan, porque el tratamiento hormonal, o sea, para inhibir la testosterona es porque hay una causa hormonal. Recuerden que la areata se ve muchas veces por temas autoinmunes, no es un tema hormonal. Por eso un finasteride no se va a aplicar en una areata. Entonces en este caso, por ejemplo, bueno, hay productos como el 1-cloro-2,4-dinitroclorobenceno, el dibutilester del ácido ascuárico o el 2,3-difenilcicloproperona. Bueno, estos productos se aplican generalmente cuando hay incluso estos problemas de las areatas, pero pueden dar alergias también en la zona de contacto, entonces hay que tener en cuenta esa situación. Pero atención, justamente esa alergia genera una suerte de reavivamiento momentáneo del folículo y de la papila. Es como que se busca irritar un poquito para que haya una suerte de renacimiento de ese folículo, empiece a generar una vitalidad nueva. Hay que hacerlo durante cortos periodos de tiempo, no se puede hacer de manera totalmente permanente. Y fíjense el resultado, ¿no? En 6 meses de tratamiento puede haber un 17% de eficacia. Claro, uno dirá, no es mucho, pero atención, en las areatas se puede caer todo el pelo. Entonces, de pronto un 17% es mucho más que 0. O sea que hay que tenerlo presente. Efectos adversos, lógico, va a generar prurito, edema, puede generar inflamación, que es lo que se busca, pero hay que bancárselo también después. Puede haber ganglios alterados en la zona cervical por los procesos inflamatorios. Así que bueno, tengamos en cuenta que esto es únicamente para situaciones muy, pero muy especiales. Análogos de prostaglandina F2-alfa, suelen darse también en algunas circunstancias. La cetiricina, que es una droga que ustedes la conocen como antialérgica, en estos casos en loción al 1% ha dado algunos buenos resultados. Hay un ensayo clínico que se hizo, ahí tienen el trabajo publicado. No tenemos todavía en nuestro mercado productos en loción con cetiricina, posiblemente puedan aparecer próximamente, pero bueno, es una de las posibilidades que se puede trabajar a través de análogos de prostaglandinas F2-alfa, que son más que nada como que es un tratamiento desinflamatorio, porque a veces pasa que el bulbo, la zona papilar está inflamada y eso colabora en la caída del pelo, entonces se buscan desinflamatorios que trabajen a ese nivel. Esteroides inyectables, por ejemplo la triamcinolona,
desde hace muchos años que se suelen dar, pero se aplican con un anestésico local, con lidocaína al 2.5%, no hay que pasarse de los 20 miligramos. Hay repoblamiento, que lo podemos ver a las 4 o 6 semanas de iniciado el tratamiento, no debe emplearse más allá de los 6 meses, y bueno, se da en algunos casos en zonas de pronto que son muy focalizadas, donde uno dice, bueno, la corona está totalmente, que no hay un solo pelo, se puede trabajar en la zona de la coronilla, en las entradas cuando son muy profundas se puede utilizar ahí, pero es un tratamiento inyectable, irrita un poco, puede generar atrofia, porque justamente uno puede lesionar el folículo y si se lesiona el folículo después no podemos restituirlo, ¿no? Así que lo tenemos que tener en cuenta que puede ayudar, pero también puede generarnos problemas. Bien, entonces ya hemos visto un poco, ya hicimos el repaso, las distintas situaciones de caída de pelo, los 3 tipos de alopecias dentro de las no cicatrizales, que son las que podemos tratar, las hormonales, el efluvio telógeno, las areatas. Vimos los tratamientos, cómo actúan, sobre todo los mecanismos hormonales. Bueno, vamos a la parte natural. ¿Qué podemos encontrar dentro de los productos naturales exclusivamente? Bien, cuando vemos los productos naturales, lo que vamos a ver es que tenemos, por ejemplo, aminoácidos. Esos aminoácidos básicamente son en base a aminoácidos azufrados. ¿Por qué? Porque el azufre refuerza los puentes de unión, los de cistina fundamentalmente, que afirman lo que es la emergencia del pelo, el folículo con la papila. Entonces como que lo sostiene más tiempo. Hace que la fase catágena, de pronto que es cuando se está casi desprendiendo la papila y el folículo empieza a estar solito, bueno, eso lo hace permanecer un poco de más tiempo también. Minerales. Los minerales lógicamente van a trabajar reforzando la estructura de ese cabello. Recordemos que toda estructura requiere de minerales, oligoelementos. Ahí tenemos entonces magnesio, zinc, hierro, calcio, también el selenio. Y otros, ahí tenemos la coenzima Q10, que siempre es muy buen antioxidante. En estos casos siempre hay procesos de oxidación y de inflamación. Entonces la CoQ10 hace un efecto antiinflamatorio disminuyendo prostaglandinas proinflamatorias, en especial la interleuquina 1B, y el efecto antioxidante sumado al antiinflamatorio es un buen elemento que puede colaborar en todo esto. Bueno, la biotina o el ácido pantoténico, y ya lo vimos, el famoso Pantén, son de algún modo los tratamientos también naturales, ¿no? Dentro de las vitaminas podemos la vitamina D, que regula el ciclo piloso en la parte de formación de colágeno, en la proliferación también del folículo, en la proliferación de los queratinocitos. Bueno, la vitamina D vieron que está para todo hoy en día, lo vemos hasta para el COVID, entonces es como que hay un resurgimiento de esta vitamina y por lo pronto también puede colaborar. El zinc, sobre todo el zinc quelatado, también suele ser un elemento bastante interesante en todo esto. Recordemos que las dietas que son vegetarianas suelen tener muchos oligoelementos, suelen tener zinc. El zinc también lo vamos a encontrar en las ostras, en los mariscos. Bueno, en este caso las dietas vegetarianas logran atrapar el zinc, lo adhieren, es como que lo quelan y de esa manera lo biodisponibilizan mucho mejor. Por eso una dieta con mucho hidrato de carbono son dietas que no nos sirven, en cambio las que son con minerales, proteínas, oligoelementos, eso permite trabajar sobre el zinc, quelarlo y de esa manera entonces biodisponibilizarlo mucho más. Se puede dar en forma de suplementos, el zinc es una de las formas, lo mismo que la vitamina D3. Aceites esenciales, los aceites esenciales de planta han sido muy buenos, se dan en forma tópica, tienen como un efecto además rubefaciente porque estimulan la circulación a nivel, si lo aplicamos con la yema de los dedos, estamos haciendo un trabajo también de irrigación, de estimular la irrigación, en la cual se basan muchos de los tratamientos de estos que aparecen en páginas enteras en los diarios, se trabaja mucho kinésicamente, mucho masaje. De esa manera se estimula la microcirculación.
¿Cuáles son los que más se utilizan? Generalmente el aceite esencial de romero, el de lavanda. Por eso los shampoos que a veces vienen con romero es justamente porque el romero tiene una actividad por lo menos bastante interesante. ¿Cómo se aplican estos aceites? Son 2 o 3 gotitas por sector, no hay que aplicar mucho, porque cada aceite esencial tiene gran concentración de compuestos. Se hace una suerte de masaje durante 2 minutos, se hace al menos 7-8 meses y de manera diaria. Hay que tener aguante, hay que tener adherencia al tratamiento, porque si no, no se logran los resultados. Siempre los resultados de cualquier tratamiento para la alopecia es de largo plazo, no hay magia de corto plazo. Y lógicamente estimulan el folículo piloso, más que nada por la estimulación también de la irrigación. La capsaicina, que está presente en el ají picante, la capsaicina, por ejemplo, la podemos ver en cremas que se dan para artritis reumatoidea, se dan en muy baja concentración, 0,075%, porque si es al 1% quema directamente, es como el ají picante. Entonces se da en muy baja concentración. Se da más que nada en las areatas. Ahí suele ser bastante eficaz. En esas áreas específicas uno aplica una loción o un ungüento con capsaicina en esa concentración y los resultados pueden ser bastante buenos. Empieza a disminuir la sustancia P, que además es una sustancia algésica que participa en el mecanismo de inflamación también, lo reduce eso y de ahí colabora en este proceso. Incrementa un factor de crecimiento justamente que también colabora en mayor estímulo del folículo piloso. Finalizados los ensayos que hubo con capsaicina, dice no hubo diferencias significativas en los grupos tratados. Atención, aquí tenemos que tener en cuenta muchas veces que tenemos, y de acuerdo a los trabajos que hay publicados, que hay un mecanismo de acción por el cual uno dice, deduzco que por el mecanismo de acción esto tiene que funcionar. Entonces, en el in vitro, en la previa al ensayo clínico, uno piensa que esto tiene que actuar. Pero después por ahí en el ensayo clínico no se ven demasiado los resultados. Es decir, hay varios, no hay demasiados ensayos, pero de los pocos que hay, los resultados en algunos casos han sido buenos, en otros han sido relativamente pobres. O sea, se menciona por el mecanismo de acción la posibilidad de trabajar con capsaicina en estos casos, pero los resultados todavía no han sido del todo convincentes. Simplemente es bueno saber que existen productos que trabajan con capsaicina. Después no le pongamos quizás demasiadas fichas al producto. La cebolla, miren qué interesante esto, ¿no? La cebolla era un viejo remedio de las abuelas, un viejo remedio de los médicos naturistas. La cebolla tiene quercetina, la quercetina es un gran antioxidante, es antiinflamatorio, es muy bueno aplicado tópicamente para el crecimiento capilar. Fíjense en acá, es un trabajo, 46 pacientes divididos en 2 grupos, con aplicación tópica de un jugo de cebollas embebido en un algodón, se aplica en las zonas de la alopecia areata, 2 veces al día durante 2 meses, y fíjense, crecimiento capilar casi del 87% a las 6 semanas de tratamiento versus el 2% únicamente del grupo placebo. Bueno, atención con esto. Estamos hablando de un tratamiento con cebolla que, lógicamente, la cuestión odorífera es importante también. Yo creo que va a haber que trabajar mucho después en perfumarse cuando uno tenga que salir a la calle. Pero es interesante el dato. Un dato muy bueno, de 86 o 87% prácticamente a las 6 semanas de tratamiento, o sea, 1 mes y medio de tratamiento en zonas areatas. Está bien que uno dirá, ojo que algunas areatas el pelo se restituye íntegramente, o sea, puede aparecer y puede aparecer la areata y después puede restituirse completamente. Suele suceder, no siempre. Pero si vemos que pasaron 3 meses, 4 meses, 5 meses, no aparece la resolución, porque cuando aparece la resolución generalmente es a los 2 o 3 meses, se restituye. Pero si pasaron 5 o 6, no hubo restitución, bueno, apliquemos los algodoncitos de cebolla. Fíjense, el trabajo está publicado, no deja de ser interesante como para hacerlo. Bien, y acá me voy a detener un poquito en esto, que es un desarrollo que se hizo en Argentina, que es justamente equivalió a una patente de CONICET
que es en base a la combinación de jarilla, que es una planta típica del noroeste, que se usa popularmente para el reuma, por ejemplo, se usa en veterinaria también, se usa para problemas relacionados, por ejemplo, con sabañones. Estoy diciendo más que nada a nivel popular, ¿no es cierto? La jarilla junto al café descafeinado. En este caso, el café arábigo se utiliza sin la cafeína y lo que se ha descubierto en el café es que tiene una muy buena acción sobre un honguito conocido como Malassezia furfur. Esta Malassezia furfur, que también está relacionado con el acné, por ejemplo, y está relacionado con la pitiriasis versicolor. Bueno, parece ser que esta Malassezia también está involucrada en los procesos de inflamación sobre el folículo piloso. Entonces, en este caso, la jarilla, junto con el café descafeinado, han logrado un buen producto que lo vamos un poco a describir, porque es el único ensayo clínico que tenemos en Argentina referido al tema de la alopecia. Entonces, ¿qué es lo que se constató? El efecto inhibitorio es sobre la Malassezia furfur. Se ha visto que hay inducción de nuevo crecimiento capilar, que eso es importante. Hay detención también del proceso de caída. Hay reducción de la inflamación y de los procesos autoinmunes, que esto es muy importante. Esa combinación ha demostrado buena actividad en lo autoinmune, que tiene que ver con las areatas, recuerden. El efecto antioxidante también refuerza todo esto. Hay una estimulación de la proliferación celular, hay una proliferación de la microcirculación también, que eso es importante. Los estudios de toxicidad han demostrado que el producto, esa combinación se tolera perfectamente, no es alergénico, no es irritativo. Acá tenemos el ensayo clínico en el cual fueron 52 pacientes de ambos sexos, la mayoría hombres, 26 y 18 mujeres. El número de 44 correspondió a las androgénicas. 4 pacientes tenían alopecia areata y 4 tenían efluvio telógeno. Quiere decir que el producto fue ensayado en los 3 tipos de alopecia. Bueno, los grados de alopecia que correspondieron a estos ensayos clínicos tenían que ver con los grados 1, 2 y 3. Y lo que se ha visto es que el ensayo a los 90 días ya empieza a dar señales positivas. Por ejemplo, hay mejorías en cuanto, primero, a la detención de la caída del cabello. El mapa así de observacional que hay sobre la superficie capilar empieza a verse mejor a través de fotografías que se va tomando a lo largo del estudio. Fíjense que hay mejoría significativa al cabo de 90 días. El incremento del crecimiento capilar también va haciendo desde el día 15, despacito, día 30, día 60, día 90, empieza a tener su cenit. Y después el tratamiento es como que hay que seguirlo un poco más ya en el tiempo para mantener precisamente ese crecimiento que es bastante significativo al cabo de los 3 meses de aplicación. El descenso de la caída del cabello ya es importante. Fíjense que en la columna gris está la reducción, que es realmente significativa, especialmente desde el día 15 al día 90. Lo importante es que ya en el primer mes uno lo que ha notado es que se vislumbra por lo menos la detención de la caída del cabello. Después al tercer mes empieza a aparecer lógicamente el nuevo cabello. La evolución de acuerdo a los sexos, fíjense que al cabo del día 60 hacia el 90 se estaciona un poco en el hombre y desde el día 60 al 90 sigue increciendo en la mujer. Recuerden que este producto es un poco también para ambos sexos, ¿no es cierto? Porque tiene que ver justamente con los 3 tipos de alopecia. Bueno, de acuerdo a las edades, lo que se ha visto que responden mejor los pacientes que están entre 31 y 45 años, aquellos que están, por ejemplo, después de los 45 años, ahí tienen también, sería el otro nivel, o sea que los que tienen a lo mejor menos de 30 no se ha visto tanto. A partir de los 60 días, el grupo de 30 años, generalmente o menor de 30, tienen como una meseta, ¿no? O sea, son los que a lo mejor menos resultados ven y como que el máximo se logra al segundo mes. Después ya no hay
más como para beneficiarse. Bueno, este producto tiene patente del CONICET. El producto lo conocerán posiblemente algunos, se llama EcoGear y resultó entonces efectivo a través de los ensayos clínicos en el 84% de los pacientes, en realidad es 84.7%. Lo que se ve también es mejor grosor, esto es importante también porque el pelo crece con más fuerza y tiene mayor grosor, o sea, mayor, digamos, consistencia. También se han empezado a hacer los trabajos sobre pestañas y cejas, con buenos resultados y no se ha visto efectos adversos. Lo interesante es que además al trabajar sobre Malassezia furfur también trabaja sobre este honguito que justamente participa en el mecanismo de la caspa y también en el mecanismo de la seborrea, así que es como que también funciona como anticaspa y seborrea. De modo tal entonces que con esta presentación de este ensayo damos un poco entonces por finalizada la charla de hoy. Vimos un poco de todo, ¿no? Lo que se usa convencionalmente, las posibilidades de tratamiento dentro de lo que es la medicina natural, los mecanismos de acción. Así que bueno, creo que cada uno ya tiene elementos suficientes como para hacer las recomendaciones del caso frente a las distintas situaciones de alopecia que se pueden presentar. Algunos dirán, ¿se puede combinar lo natural con lo químico? Sí, se puede combinar tranquilamente. Yo siempre recomiendo, si usa uno minoxidil, bueno, usa minoxidil en la noche y usa un producto que puede ser con aminoácidos o el EcoGear a la mañana. Es decir, vamos buscando las distintas alternativas de sinergia, pero siempre separando un poco la situación. Bueno, como siempre, quedo a disposición para las preguntas que quieran hacer al respecto. Muchísimas gracias.